Muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero y estén bien. Aquí tenemos otro ejemplo de composición de funciones donde estamos verificando nuestras cuatro evaluaciones. Recuerden que la primera interpretación es f composición g, que quiere decir que g la vamos a evaluar o a sustituir en f. De igual forma que es lo contrario, g composición f quiere decir que f la vamos a sustituir o a evaluar en g. Pero recuerden que también puede ser la función dentro de la misma función. F composición f quiere decir que f la podemos evaluar o sustituir en f y lo mismo en g. ¿Sí? Ok, vamos entonces por nuestra primera evaluación. Quedaría entonces f composición g en x va a ser igual a f, donde voy a evaluar g de x en f. G lo voy a evaluar en f. ¿Qué es lo que hago primero? Sustituyo o escribo la primera función que me dice que es f, porque yo voy a evaluar g en f, por lo tanto la función que escribo es f, que sería 3x menos 5 y esto sobre 2. Ahora, como yo voy a evaluar g en f, quiere decir que voy a sustituir donde esté la x la función g. La función g es esta. Entonces, donde está la x, que es 3, y entre paréntesis pongo la función g, que es 4x menos 3, sigue diciendo menos 5 y todo esto sobre 2. Resolvemos esta operación. Esto va a ser igual a 3. Este 3 multiplica estos dos. 3 por 4x, pues es 12x, más por menos es menos, y 3 por 3, 9. El menos 5 únicamente se baja, y todo esto sobre 2. Hacemos reducción de términos arriba. Aquí nada más tenemos 12x, y aquí signos iguales se suman, y esto nos daría menos 14, y esto sobre 2. Si ustedes notan, esto lo podemos reducir. Podemos dividir ambos términos entre el denominador. Por lo tanto, esto va a ser igual a 12x entre 2, serían 6x. Menos 14 entre 2, que serían 7. Y ahí está, jóvenes, mi primer evaluación. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a evaluar f en g. ¿Sí? Escribimos entonces g composición f en x, que va a ser, ponemos primero g, porque voy a evaluar f de x en g. Ahora, escribo primero mi función donde voy a evaluar, que es la g, que sería 4x menos 3. Y voy a sustituir f en donde esté la x de la función g. Entonces, esto va a ser igual a 4, y entre paréntesis pongo la función f. La función f es todo esto. 3x menos 5 sobre 2, y me sigue diciendo esto, menos 3. Realizamos esta operación. La podemos hacer de dos maneras, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Vamos a multiplicar primeramente el 4, le vamos a agregar el 1 al 4 abajo, y vamos a multiplicar por los dos números que están arriba. Nos quedaría entonces 4 por 3x, 12x, más por menos es menos, y 4 por 5, 20. Y esto sobre 1 por 2, 2. El menos 3 únicamente se baja. Esto lo podemos simplificar. Estos dos términos entre el 2. 12x entre 2 me quedaría 6x, menos 20 entre 2, que sería 10. Y el menos 3 únicamente se baja. Hacemos reducción. Esto va a ser igual entonces a 6x. Signos iguales se suman, y esto nos daría menos 13. Y ahí está, jóvenes, ¿sí? Ese sería nuestro resultado de nuestra segunda composición. ¿Sale? Ok, voy a borrar estas dos composiciones para hacer las dos que nos hacen falta, ¿sí? Fíjense bien, vamos entonces ahora a evaluar f en f, ¿sí? Vamos a borrar las dos y vamos a evaluar ahora f en f. Sería entonces f composición en f de x, que va a ser igual a f, donde voy a evaluar f de x en f. F lo voy a igualar en f, por lo tanto primero escribo la función f, que es 3x menos 5 sobre 2. Pero donde está la x, nuevamente voy a sustituir la función f. Entonces me quedaría 3, y entre paréntesis lo que vale f otra vez, que es 3x menos 5 sobre 2. Y esto menos 5, pero ojo, jóvenes, todo esto está dividido entre 2. Repetimos este paso. Estamos evaluando f en f, por lo tanto primero escribo la función f. Aquí está, esta es la función f. Pero como yo estoy evaluando la función dentro de la misma función, en donde esté la x vuelvo a poner la función f. Entonces aquí está el 3,
Aquí está nuevamente la función x, f, perdón, menos 5 y todo esto sobre 2. Resolvemos primero esta expresión. Nos indica una multiplicación, le agregamos el 1 al 3 y multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Esto va a ser igual entonces a 3 por 3x, 9x, más por menos es menos, y 3 por 5, 15. Y esto sobre 1 por 2 es 2. El menos 5 únicamente se baja. Pero todo esto se está dividiendo entre 2. Por lo tanto, primero tengo que hacer esta resta que tengo aquí. Como no puedo dividir ningún número entre este, hago esta resta y le agrego el 1 abajo. Entonces sacamos primeramente nuestro denominador común. Lo vamos a hacer acá. Sería, esto va a ser igual, sacamos el denominador común que es multiplicando los denominadores. 2 por 1 es 2 y luego cruzado. Todo este binomio por 1 nos da lo mismo. 9x menos 15 porque se está multiplicando por 1. Pongo el menos y ahora hacia arriba. 2 por 5, 10. Recuerden que todo esto está dividido entre este 2. Efectuamos aquí la reducción de términos. 9x lo bajamos y signos iguales se suman, nos daría menos 25 entre este 2, pero todo esto se sigue dividiendo entre este 2. Aplicamos la ley del sándwich, extremo por extremo. Vamos a poner el igual aquí. Por lo tanto, aquí nos quedaría esto. 9x menos 25 por 1, pues nos quedaría lo mismo, 9x menos 25. Entre interno por interno, 2 por 2, que sería 4. Si ustedes se dan cuenta, ni el 9 ni el 25 se puede dividir entre 4 ni simplificar, por lo tanto, este sería nuestro resultado, ¿sí? Y ahí está, jóvenes, ya tenemos nuestra tercera evaluación. Vamos ahora a hacer la última evaluación, la de g en g. Vamos a evaluar la función g en la misma función, ¿sí? Ok, fíjense bien entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Sería entonces g composición g en x, déjenme componer bien esto, g en x, que va a ser igual a la función g, donde voy a evaluar g de x en g. Voy a evaluar la función dentro de la misma función. Por lo tanto, ¿qué hago? Primero escribo la función g, que es 4x menos 3, ¿sí? Y donde está x, vuelvo a sustituir nuevamente la función g, porque estoy evaluando g en g, ¿sí? Entonces, donde está la x, que sería 4, y entre paréntesis, quito la x y pongo nuevamente la función g, que es 4x menos 3. Y al final esto me dice menos 3. Entonces resolvemos esta operación. Este 4 multiplica estos dos. 4 por 4x, 16x. Más por menos es menos. Y 4 por 3, 12. El menos 3 únicamente se baja. Efectuamos esta reducción de términos. 16x únicamente se baja porque no hay otra x. Y aquí, signos iguales nos indica una suma. Menos 12 menos 3 sería menos 15. Y ese sería nuestro resultado de esta evaluación, ¿vale? Y ahí están ya nuestros 4 resultados. Ok, muchachos, nos vemos más adelante. Hasta pronto.